Este canal presenta ciencia y comedia un tanto particular. Puede contener sonidos e imágenes fuertes, así como también dibujos muy malos, y por su contenido todos lo deberían ver. Esto es un fósil. Un fósil es algo así como un resto de algo vivo que vivió hace mucho y se murió, volviéndose una piedra o una roca, mediante la sedimentación y fijación de diferentes minerales sobre estos restos. Este fósil en particular es de un celacanto, un pez que se creyó extinto alrededor del fin del periodo Cretácico. Pero eso cambió un día. Como le decía jefa Marjorie, tal parece que los pepinos de mar son perfectamente compatibles con el miembro. Sí, eventualmente un día apareció de nuevo el celacanto. Particularmente fue el 22 de diciembre de 1938, cuando un espécimen fue capturado por un barco pesquero y fue llevado hacia el museo local en Sudáfrica, porque era bastante raro, y feo, y raro. Pero quizás existe la posibilidad de que no te parezca raro este pez, o por el contrario te parezca sumamente extraño por sus aletas y su disposición física. Y esto depende del nivel de conocimientos que cada uno tiene. Porque si yo les digo que piensen en un animal antiguo, lo más probable es que ustedes piensen en un dinosaurio, o quizás en algún mamut inspirados en alguna de las películas de la Era del Hielo, por ejemplo. Y es que los medios que tenemos disponibles al momento de incorporar información son aquellos que terminan por moldear nuestra idea de qué es antiguo y qué se ve antiguo. Un edificio Art Deco para mí, y seguramente mucho más para las audiencias más jóvenes, parece algo viejo y anticuado, mientras que, no sé, para mi abuela seguramente parezca algo más bien común. Bueno, no del todo, porque en realidad mi abuela es de Santiago del Estero, vivía en el campo. Ni siquiera compartió espacio temporal con el Art Deco. Pero bueno, no importa. Lo que quiero decir con esto es que en el video se van a ver diferentes animales que se consideran fósiles vivientes por su larga estadía en el planeta, casi sin cambiar, e incluso algunos otros animalitos extras que tienen aspectos bastante extraños por su posible semejanza con ilustraciones y restos fósiles de animales antiguos que van a ir dependiendo, obviamente, del periodo temporal al cual pertenezcan y de cómo han sido representados. Pero bueno, para no aburrirlos más, voy a continuar esta explicación más adelante en el video. Así que para empezar, vamos a seguir con el celacanto. Si bien ya hablé de él en un video anterior, es necesario decir que sus restos fósiles encontrados datan del fin del periodo Cretácico, o sea entre unos 70 o 100 millones de años. Pero eso si estamos hablando de los fósiles más recientes. La realidad es que se estima que los celacantos viven en el planeta Tierra desde hace unos 400 millones de años. Y los celacantos actuales no difieren mucho de sus abuelos. Al igual que nuestro próximo animal, el esturión, un animal más viejo que las corbatas, y que muchas otras cosas obviamente. Y esto porque los esturiones están vivos desde hace más de 200 millones de años. Y sí, los esturiones también siguen siendo muy parecidos a los que eran en su época. El esturión como tal es uno de los peces óseos más grandes que hay en el mundo, aunque su esqueleto sea mayormente cartilaginoso, con muy pocas partes de hueso real. Si nos fijamos en su apariencia como tal, se puede observar que mide alrededor de unos impresionantes 5,5 metros, dependiendo de la especie, y llegan a pesar hasta unos increíbles 2.000 kilogramos, o sea 2 toneladas. Y no solo parecen antiguos, sino que muchos de ellos también son realmente antiguos, dado que pueden vivir mucho más que un humano normal, encontrándose muchos ejemplares de más de 100 años. Pero volviendo a hablar de su apariencia como tal, podemos observar que no solo su cara es curiosa, sino que tiene una serie de placas óseas distribuidas en su dorso y a los costados, lo cual le da una especie de similitud a un animal acorazado. Bueno, no solo similitud, sino que realmente podría considerarse un animal acorazado. Sin lugar a dudas, los más grandes e impresionantes ejemplos de animales acorazados o con armaduras son los descriptos y recuperados del pasado. Muchos animales de antes son los más reconocidos por esta curiosa característica, como por ejemplo podrían ser el cliptodonte, quien vendría a ser algo así como el primo del armadillo, o algunos dinosaurios como el triceratops o el máximo ejemplo de todos, obviamente, el anquilosaurio. E incluso otros peces, como lo podrían llegar a ser los placodermos. Pero sin lugar a duda, nadie pensaría que el animal con armadura más traficado del mundo actualmente sea un mamífero, ¿no? Les presento al pangolín, quien además ostenta el muy triste título de ser el mamífero más traficado de todos. Los pangolines son un caso muy curioso de evolución convergente comparándolos con los armadillos, siendo que no comparten ninguna clase de relación entre ellos. Dado que los pangolines son los únicos mamíferos que poseen escamas como tal. No poseen una coraza íntegra, sino que poseen muchas escamas repartidas alrededor de prácticamente todo su cuerpo. Y sí, de este animal sale la inspiración del Pokémon Sandslash.
Los pangolines son animales que se encuentran en África y en Asia y se limitan más que nada a comer hormigas de noche. Su apariencia tan extraña y tan curiosa no viene sola, sino que es bastante útil a la hora de disuadir depredadores y movilizarse, así también como para protegerse de las diferentes fuerzas de la naturaleza como lo puede llegar a ser el sol. Y sí que necesitan esta protección porque son tan ciegos que prácticamente dependen únicamente de su olfato y audición para vivir en algunos de los biomas más peligrosos del mundo, llegándonos a encontrar especies que miden desde unos algo tiernos 30 centímetros a otros más respetables 100 centímetros, o sea, 1 metro de cola y de cuerpo. Como dato curioso, estas mismas escamas son en realidad cabellos modificados, siendo que están hechas del mismo material, queratina. Y sin duda, tanto estos animales acorazados como aquellos que dan una impresión de ser un arma viviente alimentan la imaginación y la creatividad de las personas, dado que son algo muy curioso de ver y de pensar cómo pueden llegar a funcionar. Por esto mismo se crean muchas hipótesis sobre aquellos que no conocimos, es decir, podemos estudiar a los pangolines, podemos estudiar a los celacantos, así como también podemos estudiar a los esturiones. Pero ¿qué tal con aquellos quienes no hemos tenido ninguna clase de relación? Eso es más confuso. Si agarramos y nos encontramos con un cráneo de hipopótamo, podríamos decir que es de un animal sumamente horrible, lleno de huesos y protuberancias, que lo harían básicamente una máquina de matar. Y bueno, muy lejos no está la verdad, siendo que son máquinas de matar, pero regordetas. A lo que voy con esto es que no siempre se tuvo en cuenta la distribución de la grasa y los músculos a la hora de representar a los animales antiguos y sacados de los fósiles. Por lo tanto, es muy posible que existan errores o malas interpretaciones, como por ejemplo los dinosaurios. Hablando rápido y mal, los dinosaurios fueron los animales que dominaron el mundo en su momento hace mucho tiempo, siendo que hace ya unos cuantos años han sido descritos como reptilianos y poseedores de pieles duras, quizás escamas y diferentes atributos que hoy se los entregaríamos a una iguana, por ejemplo. Pero los avances y los descubrimientos más recientes nos indican que es muy probable que muchos de estos dinosaurios hayan tenido plumas, por lo que si ustedes vieron la primera película de Jurassic Park, los velociraptores no eran grandes ni lucían como fueron representados, sino que más bien eran del tamaño de perritos pequeños y llenos de plumas. Tanto es el cambio que hace poco se hizo una representación bastante fidedigna de lo que podría llegar a ser no un velociraptor, pero sí una especie de dinosaurio similar de mayor tamaño. Sí, de todas maneras un dinosaurio de estos no cambia nada el hecho de que si tengan plumas o no, van a seguir siendo horriblemente aterradores. Y esto es impresionante porque aún a día de hoy se puede ver un poco cuando se habla de las aves, porque son dinosaurios. Sí, filogenéticamente pertenecen al superorden Dinosauria. Quizás hable bien de eso en otro video porque es más complicado de lo que parece. Por ejemplo, tenemos al pico zapato, un pájaro que mide entre 1 metro y 1,5 metros, junto con el pico del tamaño de un zapato, de un promedio de unos 20 centímetros. Además hacen este horrible ruido. El pico zapato no solo es aterrador, imponente e intimidante, sino que a su vez desprende un aire de que es un animal que es capaz de seguirnos hasta la puerta de nuestra casa, o que nos veríamos si viajáramos en el tiempo al pasado. Y aunque en realidad su apariencia pueda evocar terrores instintivos en nosotros, ellos en realidad no son muy malos, sino que son bastante dóciles en la vida real, aunque en las pesadillas no tanto. Y esto es porque hasta hace no mucho tiempo un tipo de aves aterrorizaba a todos aquellos quienes se encontraban, las llamadas aves del terror, existiendo hace unos 50 millones de años atrás, hasta hace unos 17.000 años atrás, en lo que actualmente llamamos Sudamérica, hipotetizándose que medían desde 1 metro hasta unos 3 metros de altura. Pero hablando de aves, nada se compara con el casuario, una ave no voladora que se encuentra en Australia y Nueva Guinea. Con sus colores tan delirantes y su perfectamente clara capacidad para matar a un ser humano, son sin dudas el retrato más actual de las bestias de antaño, como lo podría llegar a ser un Bonapartenicus. Aunque no se confundan, al igual que los picozápatos no son aves que busquen la pelea. De hecho, dicen que son muy tímidos, pero no traten de averiguarlo, porque quizás no viven para contarlo. Y volviendo con los fósiles vivientes, y si nos referimos a animales que luzcan más antiguos que Mirta Legrand, vamos a tener por supuesto al cocodrilo. El ancestro más antiguo de los cocodrilos se estima que ha evolucionado alrededor de hace unos 200 millones de años. Es decir, hace más o menos 200 millones de años que el cocodrilo no ha cambiado mucho. No digo que los mismos no han cambiado para nada, sino que no han cambiado
mucho. Tanta es esa cantidad de tiempo que los dinosaurios existían, es decir, existían al mismo tiempo que los cocodrilos antiguos, y ellos se recagaron muriendo en la gran extinción masiva del Cretácico Paleógeno, mientras que los cocodrilos siguieron y siguen acá y parece que van a seguir estando. Y si bien no han cambiado mucho, tampoco significa que sean eternos, dado que hay algunas cuantas especies de cocodrilos que ya están extintas. Y no fuimos nosotros, sino que fue el propio tiempo. Supongo que si siguen millones de años sin cambiar, pueden llegar a enfrentarse a algunos problemas. De por sí su forma ya nos hace recordar a algo viejo. Tienen un color verde algo pasado, una piel dura y rugosa, así como una actividad física que podría bien variar entre un señor de 90 años y a su vez un niño de 6, dado que se pueden quedar quietos durante horas y horas y horas, y de la nada cuando algo comestible se les acerca pueden y deben soltar a la bestia, porque si no se mueren de hambre. Aunque también nosotros ideamos bestias muy seguido, siendo que es impresionante cómo es posible que se reconstruyan animales antiguos si nunca los hemos visto. ¿Acaso no hay problemas con estas representaciones? Sí, obvio que hay problemas, ya les dije a lo largo del video un poco con los dinosaurios y eso. Pero para dar otro ejemplo más, voy a nombrar un caso relativamente reciente tanto por el trabajo científico asociado, así como por el animal que hasta hace no mucho dejó de existir, el rinoceronte lanudo. Sí, un rinoceronte con pelo, sería algo medio raro de ver hoy en día, pero al mismo tiempo obviamente podemos imaginar que es algo antiguo, no solo por la ilustración y las pinturas rupestres, sino porque la mayoría de cosas que vivieron en la última edad de hielo tenían grandes adaptaciones, como los mamuts, que tenían mucho pelo. Pero lo impresionante de esto es que muchas veces se han encontrado retratos animales hechos por los antiguos humanos que habitaban la Tierra, en los que particularmente los rinocerontes lanudos venían acompañados con jorobas, o sea montículos de grasa sobre su cuello, pero no fue sino hasta el año 2022 que se encontró un ejemplar muy bien conservado que aún tenía joroba y que terminó por confirmar esto mismo. ¿Para qué menciono todo esto? Porque obviamente es posible que el contenido científico de este video pueda llegar a quedar obsoleto en algún momento debido a nuevos descubrimientos. Y nuevo es el rarísimo avistamiento que tomó el programa de investigación Nautilus, quienes se dedican a explorar el inmenso océano. ¿Y qué fue este avistamiento? ¡Un Nautilus! Sí, como el nombre del submarino del libro de Julio Verne, o el propio nombre del programa. Apuesto lo que quieran que en algún momento de su vida, sin lugar a duda, de alguna manera vieron esta clase de fósiles. Y es porque los nautiloides fueron los máximos depredadores del océano hace más de 500 millones de años. Sí, el mundo era muy distinto hace mucho tiempo. No me imagino siendo cazado por un sombrero de mago con un pulpo saliendo por la punta. Pero aun con los cambios que hubo en todos estos años, uno de ellos prevaleció y prácticamente sin cambiar ni un poco: el Nautilus. La gran mezcla entre un cangrejo, un pulpo y el gorrito del loco de almendra. Pero no sobrevivió solo. Otro amiguito que es más viejo que todas las religiones en el mundo también prevaleció: el cangrejo herradura, que no es un cangrejo ni es una herradura. De hecho, es un quelicerado, significando que está más cerca de ser una garrapata, araña o escorpión de ser un cangrejo. Estos impostores son algo más jóvenes que los nautiloides, siendo que su existencia se remonta hasta hace unos escasos 450 millones de años atrás, siendo que son seguramente el tipo de fósil viviente más famoso que existe. Así que no sé si puedo decir algo curioso sobre ellos que no sepan. No sé, su sangre es azul por el cobre en ella, y por eso mismo son brutalmente desangrados por nosotros los humanos. Eso ya se sabe un poco. Ah, sí, ya sé. Son así de feos por debajo. Ajá, capaz no la sabían, ¿o sí? Y como habrán visto a lo largo del video, hay nuevas ilustraciones de mucha más calidad de lo que yo puedo hacer. Entre estos artistas tenemos a Dibujos Culeros, quien ya participó en el canal, así como un par de nombres nuevos, como lo son Olive Synth, John y Die Snail, todos ellos dignos de seguir y dejarles un like, así que por favor háganlo. Y si ustedes también quieren participar con el canal o solamente encontrar un lugar con el que hablar y jugar, les presento el servidor de Discord, así que bueno, si quieren entren y si no, no. El link se encuentra en la sección de más información, algo así creo que se llama. Bueno, era eso. Chao.